Les invito a orar. Jamás olviden que para orar es necesario silencio exterior, que en castellano significa no producir bulla, y silencio interior, que en castellano significa callar los pensamientos, y quedarme a solas con Dios, sabiendo que el que hizo el ojo me mira y el que hizo el oído me oye. Estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la mejor dicha, el mejor regalo que podemos tener. Papá Dios, qué alegría poder estar compartiendo tu palabra con estos hermanos en el día de hoy. En tus planes estaba este proyecto. Ayúdame a, como sacerdote tuyo, poder expresarles, Señor, cuál es tu voluntad y el querer, a mostrarles el camino para seguir. Que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros para que podamos disfrutar el calor y también junto con el calor tu mensaje de salvación. Espíritu de Dios, hazte sentir en medio de nosotros y ayúdanos para poder gustar y saborear tu palabra. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los que me van a ayudar a leer, por favor. Continuamos, queridos hermanos. Después de este receso, continuemos gustando, saboreando la palabra de Dios. Vamos ahora con el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. San Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús. Escuchen, ¿qué? Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús. ¿Con quién se reunieron? Tomen una fotografía. Tomen una fotografía. ¿Con quién están reunidos los apóstoles? Teológicamente, ¿qué significa? Que si ustedes y yo somos verdaderos apóstoles de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo, no podemos dejar de reunirnos con Él. Ahora comprenden por qué nos cuesta ser apóstoles y discípulos de Cristo. Porque no queremos reunirnos con Él. Segundo examen. ¿Cuánto tiempo dedica usted para la reunión con Cristo en el día? ¿Se reúne con Cristo? A ver, con sinceridad, ¿estamos haciendo lo que dice la Biblia? Los apóstoles, después de lo que hacían, después de evangelizar, después de trabajar arduamente, se reunían a solas con Jesús. Dios mío santo, véanlo, le presto la lupa, escuchen, le presto la lupa, escuchen. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ven el fracaso que tenemos en la evangelización? ¿Ven por qué el desaliento?
¿Ves por qué no queremos hacer nada? Porque no nos reunimos con Jesús. Ya sé que usted se reúne con el párroco. Eso es bueno, pero eso no sustituye las reuniones con Jesús. Puede ser que usted se reúna con el obispo. Y esto es maravilloso, fantástico. Es el pastor que Cristo dejó en la iglesia. Te felicito, pero eso no sustituye la reunión con Cristo Jesús. La reunión con Cristo Jesús debe ser una reunión personal y debe ser sin fallar. Nada ni nadie me sustituye eso. Atención, somos muy amigos del obispo, somos muy amigos del párroco, pero no de Jesús. ¿Me captan la idea? Le estamos robando el queso a la tostada. Le estamos robando el queso a la, ¿cómo que le llaman? Al pan ese, quesadilla. Le estamos robando el pan a el queso a la quesadilla. El queso a la quesadilla. Cristianos que nos reunimos con todo menos con Cristo. ¿Y qué clase de cristianos? ¿Cuánto tiempo le dedica? En serio. Atención, en serio. ¿Cuánto tiempo le dedicas a reunirte con Cristo? Los apóstoles lo hacían. No sé si ustedes alguna vez leyeron allá Juan 15, no lo vamos a leer, tarea para la casa. Sin mí, nada, ¿y entienden qué es nada? Nada es nada. Sin mí, nada podéis hacer. Y así como el sarmiento, si no están unidos a la vid, no puede dar fruto, así también ustedes, si no están unidos a mí, no podrán dar fruto. ¡Qué bárbaro! ¿En qué momento se une con Jesús? ¡Qué bárbaro! ¿Qué tiempo tiene para él? Bueno. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Escucharon? ¿Qué le contaron a Jesús? ¿Le hablaban con él? ¿Contaban? ¿Le contaban? ¿Le cuentan a Jesús las cosas? ¿Le cuentan sus cosas? Dos cosas le contaban. La lupa, dos cosas. Atención. Todo lo que habían hecho. Atención, otra vez. Todo lo que habían hecho. Hecho. Okay. Primero hay que obrar, practicar, hacer. ¿Y después? Y enseñado. Y después vamos a... San Juan Pablo II decía que hay 4 deberes para con la fe. Conocerla, vivirla, enseñarla y defenderla. Aquí dice que primero obraban lo que hacían, le contaron a Jesús lo que habían hecho. Dios quiere que los apóstoles actúen, vivan antes de predicar. Antes de predicar tienen que vivirlo. Y usted no sabe cuánto me cuesta decirle eso a mí. A mí me cuesta mucho decirle eso a ustedes. Me cuesta mucho. Porque primero yo tengo que vivirlo. Y después enseñárselo. Ahora comprenden por qué me grabo la cita de memoria. Porque trato de no predicar lo que no he vivido. Trato de no predicar, y si no lo he vivido, trato de vivirlo antes de predicarlo. Y como hago el esfuerzo de hacerlo y me sacrifico y me esfuerzo, y a veces no lo logro, y a veces lo logro, y a veces no puedo, y a veces sí puedo, y al final lo logro, digo, se me queda grabado aquí, como cuando a usted le meten una cachetada pata de oreja, ¡pum! Y usted dice, no se me olvida la cachetada que me dio fulano de tal. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en tal parte. ¿Por qué no se lo olvida? Porque lo impactó. Dejémonos golpear por la palabra de Dios. Yo no tengo mejor memoria que ustedes. No, seguro que no. Un día estaba en Estados Unidos
íbamos a Estados Unidos ¿cómo es el presidente que salió antes? ¿Cómo se llama? ¡Trump! ¡Trump! Había mandado a pedir papeles a la gente latina y eso no era común y pusieron una alcabala y nunca colocan alcabala como aquí que cada kilómetro una alcabala. Allá no. Y colocaron la alcabala y me dice el señor que andaba conmigo, padre, una alcabala. Y dije, ay, y están sacando la gente, lo están sacando de aquí del país. Y yo dije, ay, Dios mío. Y ahora, dijo, bueno, ya no podemos echar para atrás. Dale. Paran. Me dice, papeles. Papeles. Le paso el pasaporte, mira el pasaporte. Venezolano, sí, venezolano. ¿Cuándo nació? Fecha de nacimiento. Ustedes han de creer que yo no sabía cuándo nací. ¿Cuántos años tiene? Se me olvidó cuántos años tenía. Me dijo, no le pregunto cómo se llama porque sé que no me va a responder. Sigue adelante, y se echó a reír. Miren, queridos hermanos, ustedes tienen una mejor memoria que yo. ¿Saben por qué a mí se me quedan las citas? Porque yo no soy torero, yo soy toro, pero no torero. Porque cuando leo la palabra de Dios, yo dejo que la palabra de Dios venga y ¡pum! Quedo así como un pollo. Ay, Señor, esto sí me duele. Esto sí me cuesta. No. Y lo vuelvo a leer y vuelve. ¿Se da cuenta cómo lo leo? Yo no lo leo corriendo, lo leo despacio. Y cada palabra me golpea y me deja. Y como me golpea, me marca. ¿Y dónde fue que me golpeó? En tal cita. ¡Ah! Y se me queda aquí, porque me golpeó. Si yo no me dejara golpear, me pasaría lo mismo que ustedes, torero. ¡Uy, qué lindo! Eso es bueno para Dayana. ¡Qué maravilla! Eso le cae bien a Juan. A Petronilo. Le saco el cuerpo. ¡Ole! ¡Ole! Los católicos somos toreros. No hablemos de los curas. No quiero meterme con los curas. Porque los curas tenemos que predicar todo el tiempo la palabra de Dios y todo el tiempo la palabra de Dios nos está Uy, recibir tantos golpes, mejor es ser torero. Aprender a torear. Pasar por encimita la palabra de Dios. Ni leer siquiera el evangelio para ir a predicar. Para que no nos golpee. Y si nos golpea mucho, pues predico de otra cosa menos de la palabra de Dios. ¡Bárbaro! Pero aquí dice la Biblia que primero ellos oraban y después enseñaban. Vamos a hacer el ejercicio. No es fácil, es muy difícil, pero no imposible. Y nos vamos a equivocar 1000 veces. Pero tenemos que dejarnos golpear, iluminar por la palabra de Dios y seguir adelante. Sigue. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco. Vean la propuesta. Vean la propuesta. Ya han trabajado bastante, ¿verdad? Y han predicado bastante. Habían hecho y habían enseñado. Ya obraron, ya predicaron. ¿Cómo están? Cansados. Y Jesús le dijo, péguense un viajecito a la playa, una semanita, allá, y ahí agarran fuerza. Vaya, péguense una rasca, agarren sus amigos, váyanse a una discoteca y ahí relax. ¿Así fue? No, ¿qué le digo eso otra vez? Vengan. Pero bueno, Señor, no es bueno comer, ni tan poquita vela que queme al santo, ni mucha vela que queme al santo, ni tan poquita que no le alumbre. Eso es mucho, eso es exagerado, no puede ser. Estábamos predicando en su nombre, enseñando, practicando. Y ahora otra vez con él, qué aburrido. Todo el tiempo con él.
Y ahora nos vamos a descansar, y cuando deberíamos descansar, pues descansar e irnos con los otros amigos. Y él le dice, no señor, con los amigos no, vengan. Vamos a descansar nosotros solos. Respire profundo. ¿Usted alguna vez se ha enamorado? No lo digas. ¿Bastante? No lo digas. ¿Qué tal que su novia o su novio le diga, venga, vamos a descansar un día, una semana, pero nosotros solitos? ¿Cómo lo ven? ¡Qué emoción! ¡Qué gozo! ¿Me gané la lotería o no? ¿Alguno de ustedes ha tenido suegra mala? Amargada, y esas que son. Y usted está trabajando y llega a la casa y le dice a la suegra, venga, ya salió de vacaciones, vamos a descansar nosotros solitos. Se la fumó verde. ¿Qué le pasa a esta vieja? ¿No les ha pasado? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando nos dicen, vengan, vamos a descansar solitos. Aquí se mide el amor. ¿Amas a Jesús? ¡Qué emoción! ¿No lo conoces o no lo amas o lo rechazas, lo odias? ¡Oh, qué fastidio! ¿O no? Respóndanme. Sí, hermanos, algo está pasando. Los apóstoles iban a descansar y iban a descansar solitos con Jesús. ¡Qué bárbaro! Laicos, yo les puedo asegurar, pero no meto la mano en el fuego, que todos los curas cuando van a descansar en el Señor. ¿Sí? No meto la mano porque puede ser que algunos no, entonces se me quemen. Vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Caramba, cuando se predica el evangelio del reino, después de haberse obrado, la gente no es tonta, la gente mira, la gente ve, la gente gusta, la gente saborea, y la gente lo buscaba y no tenían tiempo ni para comer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sigue. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Listo. Si no haces eso, vas a fracasar. Sea quien sea en la vida espiritual, vas a fracasar. Sigue. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. No, hombre, iban a descansar, le llegaron antes que ellos, y nada que lo iban a dejar descansar. ¿Qué pasó? Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, respiren profundo, Y sintió compasión de ellos. ¿qué sintió Jesús? Compasión de ellos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Qué les pasaría? ¿Sería que todos tenían coronavirus? ¿Sería que tenían lepra? Sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Atención, ¿por qué? Porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Naguará. Estaba el mundo como ovejas que no tiene pastor. Por favor, le pido a los obispos y a los sacerdotes que se tapen los oídos por un momento. Pero les aseguro
que después de 2000 años nada ha cambiado. El mundo sigue como ovejas sin pastor. Es que no hay pastores, sí los hay. Y entonces, ¿por qué los hombres de hoy andan como ovejas sin pastor? Atención, atención, ayúdenme a descubrirlo con la lupa. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ayúdenme a ver qué es lo que está faltando para poder mostrar por qué están como ovejas sin pastor. ¿Otra vez? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué estaba faltando a esa gente? ¿Qué le hacía falta a esa gente? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ayúdenme a ver qué le hacía falta a la gente. ¿Quién les enseñara el evangelio del reino de los cielos? ¿Quién les enseñara la palabra de Dios? Sacerdotes tenemos en el mundo, gracias a Dios. Todavía no se destapen los ojos. Pero en los seminarios enseñando a los seminaristas teología, pero no se les está enseñando a gustar, a saborear la palabra de Dios, para que estos seminaristas al salir sean pastores con el corazón de Cristo, pastores Daubois. Haré pastores según mi corazón, que tengan el corazón de Cristo, capaz de sentir compasión con aquellos que no han recibido enseñanza, y haya sacerdotes que sean capaces de enseñar al pueblo la palabra de Dios, el evangelio del reino. El mundo anda sin conocer a Dios a través de su palabra. Los sacerdotes nos hemos dedicado a muchas cosas. Para atender a una parroquia le cuesta mucho, hay mucho trabajo. Entonces dejamos lo más importante, que es la enseñanza, la dejamos a un lado y nos dedicamos a las demás cosas, que también son importantes, pero que no son las más importantes. Dios mío santo, menos mal que tienen los oídos tapados, y espero todavía no se los destapen. Pero algo está fallando. Y Jesús siente compasión y dice, es que no tienen no tienen pastores las ovejas. No, sí tienen, pero andan como si no Tuvieran. Sí tienen, pero andan como no tuviesen. Este es el problema. Y entonces Jesús dice, vamos a ponerle remedio. Yo no voy a ser como ellos. Yo soy el buen pastor. Y como Él es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, ¿qué hizo entonces? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo Jesús? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ojalá y me escucharan todos los sacerdotes del mundo. Comenzó Jesús a enseñarles muchas cosas para tapar la ausencia de pastores que sí existían, pero que no estaban ejerciendo su misión de enseñar la palabra de Dios. Voy a hacer un paréntesis, porque Jesús enseñaba muchas cosas.
eso son muchas cosas, quiere decir que yo puedo hablar de esto, de aquello, ya va. Cuando Él mandó a los apóstoles, Mateo capítulo 28, versículo 19, Él los mandó a enseñar. Pero cuando los mandó a enseñar, va a explicar qué cosas es la que va a enseñar. A ver. Vayan pues a las gentes de todas las naciones ¿Se acuerda donde Él quería ir? y háganlas mis discípulos. Tráiganlos hacia mí. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo hacemos. Y ahí ponemos freno, los sacerdotes, y freno de mano y freno de pie. Hasta ahí llegamos. La segunda. Y enséñenles, Otra vez. y enséñenles, Otra vez. y enséñenles ¿Qué dice Jesús? Hay que enseñar. y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No van a enseñar lo que les venga en gana, no van a enseñar otra cosa. Van a enseñar, escuchen bien, todo lo que yo les he mandado o enseñado a ustedes. He dicho, caso cerrado. ¿Será que los sacerdotes estamos haciendo eso? Estoy pensando en voz alta. Nunca me vayan a tomar en mal esto, mis hermanos sacerdotes. No, solamente estoy dejándome golpear por la palabra de Dios y analizando lo que dice la Biblia. El mundo tiene sed de enseñanza de la palabra de Dios. Hay sed de la palabra de Dios. Hay muchos pastores, pero el pueblo anda como ovejas sin pastor, porque no hay quien enseñe. Al pueblo le damos migajas. La homilía del domingo. ¿Y cuánto tiempo la prepara? ¿Qué cuento ni la prepara? ¿Y cuánto tiempo le predica? 5 minutos, 10 minutos. ¿Y el pueblo cómo se va? Peor que como llegó. ¡Oh, no! Hay excepciones. Hay quienes se preparan y lo hacen y les felicito. Estoy hablando en voz alta de lo que dice la Biblia y lo que estamos viviendo en realidad. Necesitamos oír la palabra de Dios. El mundo está como oveja sin pastor porque los pastores de la iglesia no estamos obedeciendo el mandato de Jesús. Bauticen y enseñen todo lo que yo les he mandado a ustedes. Bárbaro. Y Pablo, para animarnos a predicar, a enseñar, allá en Timoteo, vamos a ver cuál es la de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, 17, por ahí. ¿Cómo dice ahí? El propósito de esta orden. No, lo está leyendo mal usted. Esa, usted sí. La que usted está leyendo. 5:17. Sí, a ver cómo dice ahí. Aquí dice los ancianos. Bueno, vamos a leerla aquí. Esa es que usted leyó. Vamos a escucharla. Aquí Pablo va a hablar de los ministros de la iglesia. Los llama ancianos, otros los llama presbíteros, pero ustedes saben que son los ministros de la iglesia. Escuchen. Los ancianos que gobiernan bien Gobiernan la iglesia, están al frente de la iglesia. Dios los puso como ministros de la iglesia. Los que gobiernan bien, La iglesia. los que gobiernan bien, La iglesia. están gobernando la iglesia. Los que gobiernan bien la iglesia, Deben ser doblemente apreciados. deben ser doblemente apreciados. Especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Ahí tiene, a predicar y me gusta como dice esta, escuche como dice esta. sean tenidos por dignos Sean tenidos por dignos
de doble honor, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. San Pablo dice, doble honor. A mí me gusta la traducción de la Jerusalén, doble paga. Los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Dios quiere pastores dedicados a la predicación y a la enseñanza. Pido perdón a Dios, porque dentro de la iglesia hemos abandonado el ministerio de la predicación y de la enseñanza. Y el pueblo anda como oveja sin pastor. Y siempre tenemos excusas. Es que la gente no quiere oír. Es que la gente no le gusta la palabra de Dios. Mentira. Es que la gente no quiere oír cuando no se predica la palabra de Dios. Pero cuando se predica la palabra de Dios, aunque sea un miércoles, día de trabajo, la gente viene. ¿O no? Cuando se predica la palabra de Dios. Jesús dice, en su palabra, dice San Marcos, andaban como ovejas de pastor y comenzó a enseñarles largamente, muchas cosas. Atención a lo que viene. Atención a lo que viene. Miren. Marcos, ¿no? Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron. Bueno, ¿se acuerdan? Ya habían trabajado, ya habían enseñado, ya habían estado con Jesús, y llegó la gente, todavía no lo dejó descansar, pero ellos habían descansado un poquito, pero no los dejan descansar bastante, y Jesús comenzó a predicarles largamente. Y por la tarde ya todo el día trabajando de nuevo, sin descansar mucho, los discípulos se le acercaron a Jesús. Ya es tarde. Y le dijeron, Ya es tarde. ya es tarde. Y este lugar es un lugar solitario. Este lugar es un lugar solitario. Despide a la gente. Ya, despide a la gente. Délos tranquilos. ¿Para qué? Para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Délos que se vayan, tienen hambre. Señor, nosotros no vamos a poner a darnos comida a esa gente. ¿A dónde vamos a sacar plata? ¿Qué vamos a hacer para darle comer a esa gente? Déjelo que ellos vayan. ¿A dónde? A los campos y a las aldeas de alrededor. A los campos y a las aldeas de los alrededores. Y se compren algo de comer. Ellos verán con qué se llenan. Miren la actitud de los discípulos de Cristo. Qué retrato más feo. Déjenlos que se vayan por los caminos y las aldeas y que se llenen por ahí con lo que puedan. Coman lo que le venga. Pero, ¿qué nos vamos nosotros a preocupar por ellos? Miren, atención. Jesús está diciendo lo mismo. El pueblo enseñara. ¿De acuerdo? Bueno, Jesús sintió compasión de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, aquí está como el pueblo tenía hambre de la palabra de Dios. Y Jesús se puso a enseñarles muchas cosas y le dio los apóstoles también que tenían que enseñar. Ellos ya habían hecho muchas cosas, habían enseñado. Ahora vuelve a decir que el pueblo tiene hambre. Vuelve a decir que hay que calmarle el hambre a la gente. Pero ahora está mostrando que sus discípulos no quieren calmar el hambre a la gente, o sea que la gente sigue como ovejas sin pastor. ¿Qué hace el pastor? Llevar a las ovejas a buenos pastos.
pasto. ¿A qué estaban renunciando los apóstoles? A llevarlos a comer a un lugar seguro. Vayan y que coman por ahí paja en el camino, lo que encuentren. ¿No será eso lo que estamos haciendo dentro de la iglesia? Que la gente coma por ahí, se alimente con lo que pueda, por los caminos, que se encuentra un testigo de Jehová, que coman por ahí lo que ellos le den. Si se encuentran un pentecostal, que coman lo que ellos le den. Si se encuentran un evangélico, se coman lo que ellos le den. Si encuentran un gnóstico, que coman por ahí lo que puedan. Si se encuentran un ateo, que coman de esa basura. Si se encuentran, que coman donde pueda. Pero nosotros no tenemos tiempo ni vamos a gastar energía y dinero para darle de comer a esa gente. ¡Ja! ¡Ja! Se pone molesto el Señor. Ponga cuidado. Pero Jesús les contestó: denle ustedes de comer. No, Señor. En mi iglesia no permito que mis ovejas se vayan a comer basura en las sectas. Que se vayan a comer basura en cualquier lugar. No, para eso están ustedes los obispos, para eso están ustedes los sacerdotes, para eso están los grupos de apostolado. Denle ustedes de comer. ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Denle ustedes de comer. Dios mío santo, ¿cuándo vamos a oír tu palabra de darle al pueblo de comer nosotros? Yo admiro, bueno, trabajamos en el seminario y siempre lo he admirado y lo he querido mucho al padre, a Monseñor Polito, y tenemos a una reliquia, a Monseñor Linares, una reliquia para nosotros en la vida espiritual. Tuve el honor de trabajar en Barinas cuando él era obispo de Barinas. Gracias, Monseñor, Dios le pague. Trabajé a gusto con él, me dejó trabajar con todo el cariño, muy bien con Monseñor Polito. Trabajamos en el seminario, él como rector, yo como director espiritual. Trabajamos muy bien y veo que no ha perdido el empuje y no ha perdido la visión de ser pastor y de darle de comer a sus ovejas. Un aplauso para estos obispos admirables, dignos de felicitar. Que el mismo obispo esté al frente de esto, para que ustedes vengan con la palabra de Dios y se vengan a alimentar. Teniendo el obispo tantas cosas que hacer. Si ustedes tienen muchas cosas que hacer, ¿qué no tendrá el obispo? Y él ha venido con sus ovejas, porque Jesús le ha dicho como obispo: denle usted de comer. Y él no ha dicho, no, que le dé otro. No, yo les doy de comer. Y por eso él ha buscado la manera de que tengamos este compartir y estemos todos alimentándonos, como dijo Cristo. No solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle ustedes de comer, o sea, denles el pan, el alimento espiritual, la palabra al pueblo, pero se la van a dar ustedes, porque no voy a permitir y no quiero que mi pueblo esté comiendo por ahí en cualquier lugar basura, paja, cuando ustedes podían, como buenos pastores, llevarlos a buenos pastos. Pastoreen mis ovejas, ¿no fue lo que le dijo a Pedro? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, llevar las ovejas a buenos pastos. Y Jesús está diciéndole a los apóstoles: no permito que mis ministros dejen al pueblo con hambre, como si no tuviesen pastores. Sigue. Ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Aquí, centren la atención en esto. Ellos dicen:
Comienzan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y no le da. La poca platica que tenemos, ¿cómo vamos a comprar? Eso significa las capacidades humanas, las cualidades que yo tengo no son tan grandes como para yo alimentar al pueblo. Soy un pecador, soy un humano, soy un mortal, me canso, me fatigo, tengo mis debilidades, tengo todo, tengo gente en contra, y voy a alimentar, ¿con qué? No tengo ya. ¿Cómo voy a alimentar al pueblo? Sigue. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Jesús dice, a mí qué me importa, yo los conozco como si los hubiese parido. Conozco bien. A ver, solo vamos con sinceridad y con firmeza. A ver, ¿cuántos panes tienen ustedes? O sea, ¿qué ha gustado usted? ¿Cuánto ha gustado a usted la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted se la ha comido? ¿Cuánto pan tiene? Porque nadie da lo que no tiene. ¿Cuántas veces ha orado? ¿Cuántas veces ha meditado la palabra de Dios? ¿Cuántos panes tiene? Si nos preguntara hoy a los curas, ¿cuántos panes tiene? O sea, ¿cuántas horas le dedica a la lectura de la palabra de Dios? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Ese es el pan que Él quiere. ¿Qué le podríamos responder? ¿Cuántos panes tenemos para darle a la gente? Vayan a verlo. Vayan a ver, examen. Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. ¡Qué miseria! ¡Qué migaja! Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Jesús no sabe de matemática, no sabe nada. ¿Qué va a alcanzar 5 panes y 2 peces? Y le digo, vayan, siéntense en la grama. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Grupos de 100 y de 50. Observen los grupos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Jesús toma lo que yo hago. Él agarra lo que yo he leído, lo que yo he meditado, lo que yo me he alimentado. Él lo toma, lo pongo en las manos de Él. Tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición. El milagro viene de Dios, la obra es de Dios. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos. ¿A quién? A sus discípulos. Ajá. Para que los repartieran entre la gente. Jesús dijo, ustedes le dan de comer de por la buena o de por la mala. Me dan los 5 panes y los 2 peces que tienen y yo no voy a ir a repartirlo. Ustedes mismos, vengan acá, Petronilo, denle usted de comer. A ver usted, Pánfilo, denle usted de comer a grupitos. Por eso usted verá que cada sacerdote tiene su parroquia, su grupito. ¿Para qué? Para que le dé de comer. Dios mío santo. Voy a pensar en voz alta yo y estaré dándole de comer al pueblo, aunque sea ese poquito de la palabra de Dios, poniéndola en la mano del Señor. Yo estoy dispuesto a ser buen pastor y darle al pueblo de comer, no dejar que se vayan a comer a otros lugares. Hay sacerdotes, no aquí en Venezuela, pues allá en otros lugares. Los que no vinieron, que no le están dando al pueblo de comer. El alimento espiritual de la palabra de Dios no lo están haciendo. Y eso es triste. Y no confían porque es muy poquito, mis cualidades son muy poquitas. No importa que sean poquitas las cualidades, ponle en la mano de Dios, ya Dios hará lo demás. Él hace el trabajo que tiene que hacer. Comenzó y le dijo, usted le va a dar a este, usted le va a dar a este. Todos tenemos la responsabilidad. Hermanos sacerdotes que me escuchan en cualquier parte del mundo. Dios te ha llamado para ser pastor y llevar a buenos pastos al rebaño. Y darle usted mismo de comer, yo mismo de comer.
con las cualidades que tengo, lo poco que tengo, colocándolo en las manos del Señor. Pero el Señor dice, tome, yo se lo devuelvo, pero déselo a esa gente, a esa parroquia de 50 o de 100. Repartió también los dos pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Humanamente, ¿dónde vamos a encontrar pan para saciar esa hambre? Pero espiritualmente y divinamente, todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Hasta sobró pan Y pescado. Y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5.000 hombres. ¿Cuántos panes había? 5. ¿Y cuántos comieron? 5.000 hombres. 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y como la mala plaga es la que más abunda, ¿cuánto? No, ¿cómo es la cosa? Me fui por otro lado, ¿verdad? No, que digo, que las mujeres son las que más abundan. Entonces, ¿cuántas mujeres? Imaginen cuánta gente, ¿verdad? Observen ustedes, y todos comieron 5 panes para 5.000, 1 por 1.000, y sobró. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el sacerdote no debe matarse la cabeza, basta con que se llene de la palabra de Dios, que ore, que lo ponga en la mano del Señor y que confíe en Él, y como dice Pedro, en tu nombre tiraré las redes. Sacó que no podía él solo, llenó la barca. La palabra de Dios se cumple y todo el mundo se llena, quedan satisfechos. Qué bonito sería que todos nos preocupemos por darle de comer a los demás. Pero observen algo. Ya vemos entonces entrar en acción los discípulos de Cristo. Y los nombra entonces como los encargados de darle de comer al pueblo. Aquí está diciendo la Biblia teológicamente que el pueblo de Cristo va a ser alimentado por Dios a través de sus ministros. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios que no ame a sus ministros? ¿Y qué pasará el pueblo de Dios que no quiera estar en el rebaño donde Cristo deja a sus pastores y le dice, denle ustedes de comer? Irán a comer otra cosa. Por eso es la necesidad de ustedes y yo estar en el rebaño de Cristo, allí donde Él dejó a los pastores alimentar. Véanlo, Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan 21, 15. Jesucristo el Señor tiene sus propios pastores para el rebaño, no ande como ovejas sin pastor, y para que les dé el alimento a su tiempo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vean que Jesús dejó pastores en su iglesia. A Pedro le dice, Simón, ¿me ama más esto? Sí, Señor. Apacienta. La palabra apacienta viene de lo que hace un pastor con las ovejas. Apacentar significa llevar a buenos pastos. Apacienta mis corderos. Significa que Jesús tiene su grupo, su iglesia, sus ovejas, sus corderos. Y ojo, y Jesús le dice a Pedro, las ovejas mías de yo, las tú, Pedro. ¿Y qué pasará el día en que ustedes se salgan de ese rebaño donde está Pedro como encargado de ese rebaño? Dejará de ser oveja de Cristo, porque las de Cristo las apacienta Pedro.
También hay otra oveja de otro rebaño. Y Jesús dijo, hay que traerla. ¿Se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? Sí, pero yo no quiero ser de esas. Yo quiero ser de las ovejas que estaban en el rebaño de Cristo, donde Pedro, el Papa, el jefe, el pastor que Cristo en la iglesia, va a pastorear, a apacentar. Lo va a llevar a buenos pastos, le va a dar de comer, le va a alimentar, le va a predicar, le va a enseñar. Sigue. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea, lleve a los pastos, pastorea, lleve a buenos pastos. Cuando esté aquí te seco, que ya te da pura paja, llévelo a buenos pastos, pastorea. ¿Qué? Mis ovejas. Tarea para el Papa. Las ovejas de Cristo la va a pastorear el Papa. Y si usted no quiere dejarse pastorear por el Papa, usted pasa a ser oveja de otro rebaño, que lo va a pastorear el pastor de Petronilo, pero no el pastor de Cristo. Porque el pastor de Cristo, que lo dejó para los corderos y para las ovejas, se llama Pedro, como jefe de la iglesia para alimentar a su pueblo. Pero no solamente llamó pastor al Papa, que aquí lo dejó como pastor y va a gobernar y a pastorear, alimentar. No solamente, y lo dijo 3 veces, otra vez para que se den cuenta que son 3 veces. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo Pedro, apacienta mis ovejas. Ustedes y yo tenemos algo muy especial. Estar en el grupo del rebaño, o estar en el rebaño de Cristo, porque lo está pastoreando Pedro, el Papa. Eso es un caché, eso es un lujo. ¿Que Pedro tiene errores y tiene defectos? Oh, sí, ¿quién dijo que no? Pero Cristo lo nombró pastor de la iglesia. Y que el Papa se puede equivocar y puede cometer pecado como cualquier persona humana, sí, pero en cuestiones de fe, no. El Papa en cuestiones de fe nos guía y nos orienta por el camino malo. Darle guía y ese es malo. Puede cometer pecado como cualquier ser humano y se tiene que confesar. Ustedes no han visto que el Papa también cuando celebra la misa, ¿saben cómo celebra la misa el Papa? Igual que yo. ¿Cómo es? Dice, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. El saludo y después dice, hermanos, reconozcamos que somos. Y el Papa, si quiere escuchen en la misa, dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, y ya está pasando por televisión el mundo entero, que he pecado mucho. El Papa no lo niega. El Papa dice que él ha pecado mucho, como cualquiera de nosotros, de pensamiento, de palabra, de obra, de misión. Y dice que es culpa de quién. El Papa dice, por la culpa mía de yo, por la culpa mía de yo, no se la ha hecho más nadie. Por mi grandísima culpa, por eso ruego a los sanos y los santos. Y a ustedes, que en vez de estar hablando mal del Papa, rueguen por mí ante Dios nuestro Señor. ¿O no? Entonces Jesucristo nos está mostrando un Papa que va a pastorear su rebaño, pero que es un hombre pecador igual, pero ojo,
que lo dejó encargado de la iglesia y él mismo prometió que iba a luchar para que ni el diablo pudiese hacerlo tambalear en cuestiones de fe. Escúchenlo. San Lucas, capítulo 22, versículo 31. San Lucas 22, 31. ¿Lo tiene? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido a zarandearos como a trigo. Para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti. Miren la preferencia por Pedro. Yo he rogado por ti. Ahí estaban los otros. ¿Y por qué no por los otros? Ahí es donde decimos Cristo eligió a Pedro. Yo he rogado. Sí, aquí está la elección de Pedro. Que tu fe no falte. Ahí dice, ¿para que no peque? ¿Para qué? Que tu fe no falte. Ahí dice, ¿para que no peque? No, ¿para qué? Que tu fe no falte. Él no está hablando de que Pedro sea impecable. No. ¿Infalible? Sí, pero no. Infalible es una cosa, impecable otra. El Papa no es impecable, es infalible. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Eso significa infalible, no impecable. No confundan la chicha con la limonada. Y para que se den cuenta que si es pecador, escuchen. Y tú, una vez vuelto, Significa que también va a pecar como cualquier persona, pero tiene que volver, convertirse. confirma a tus hermanos. Ahí está la tarea del Papa: alimentar, confirmar a sus hermanos, al rebaño, pastorea. Y por eso ustedes y yo, queridos hermanos, sabemos que la iglesia va a ser zarandeada. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo. ¿No lo han visto? ¿No han visto cómo Satanás está zarandeando a la iglesia? ¿No lo han visto? Pero yo he rogado por ti. Ahí está el Papa, firme en la fe, en la doctrina de la iglesia, manteniendo la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahí está el Papa como pastor, guiando y orientando al rebaño cuando la gente no sabe para dónde agarrar. Ahí está el Papa. Y no podemos nosotros desviarnos de ahí. Ese es el que Cristo dejó. Satanás va a zarandear a la iglesia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Fortalece a tus hermanos. ¿Qué vamos a hacer si le abandonamos al Papa? ¿Quién nos va a fortalecer? Si la tarea que Cristo dejó a Pedro es fortalecer la fe de los hermanos. Católicos, respiren profundo. Bueno, pues allá donde yo vivo, no sé, por aquí también, dice: la culebra se mata, y en la Biblia dice: heriré al pastor. Ay, saben los refranes de la gente, pero no la Biblia, ¿no? Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. El diablo sabe que al herir al pastor, las ovejas, que la culebra se mata por. Entonces, el blanco de la iglesia, el Papa. Y hoy día hay un ataque directo al Papa a través de las redes sociales, incluso dentro de la iglesia, duro contra el Papa. El Papa no es el Papa, es el anticristo. El Papa no sé qué. Yo soy católico, apostólico y romano. A Petronio le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco.
A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Jesucristo dejó un pastor dentro de la iglesia para que reconociéramos. ¿Ustedes quieren reconocer el rebaño de Cristo? Hay muchos. El rebaño de Cristo, Pedro. Por él usted reconoce el rebaño de Cristo. Él está encargado. El diablo pidió permiso y Dios le dio permiso para zarandear a la iglesia. Y la está zarandeando, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo, fortalece a tus hermanos. Queridos hermanos, no se dejen llevar por los ataques del diablo contra el Papa para destruir la iglesia, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. No se dejen llevar por eso. No le den gusto al diablo. Los protestantes y los ateos han logrado meter en los católicos una cizaña contra el Papa. No, hermanos, dejémonos orientar, dejémonos. Para eso lo dejó Cristo. Y no solamente dejó al Papa, también dejó a los obispos como pastores para guiar el rebaño. Por eso tengo una inmensa alegría, un gran gozo de ver a estos dos pastores con nosotros, a estos dos obispos con nosotros. Está escrito en Hechos capítulo 20, versículo 28. Los obispos, ¿quiénes son? Vean ustedes que Cristo ha querido alimentar al pueblo con pastores, pero no como dicen los evangélicos, con pastores evangélicos, no, con pastores. Uno, el Papa. Dos, los obispos. Véanlo. Si no está en la Biblia, no me crean. Y lo vamos a leer de la Biblia. Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Vean ustedes cómo Cristo dejó los obispos como pastores de su iglesia. Escuchen. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Rebaño, ovejas, que el Espíritu Santo los ha puesto. Os ha puesto por obispos. Que los ha puesto. Por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Los pastores de la iglesia del Señor tienen nombre. Los obispos. Aunque le den a los protestantes. Obispos de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Y por qué la leo la Biblia Reina Valera? Para decirle a los protestantes, jaque mate. En la Biblia aparece que los pastores que Cristo dejó dentro de la iglesia para pastorear su rebaño, que se llama la iglesia. Escuchen otra vez de nuevo, otra vez. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por eso están los dos obispos ahí. Velan por ellos y también por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia de Martín Lutero. ¿Otra vez? Para apacentar la iglesia del Señor. Ah, no, la de Carlos Parán. Ah, no. Para apacentar la iglesia del Señor. Ay, perdón, era la iglesia de José Smith. Ah, no. ¿La iglesia de quién? La iglesia del Señor. Aleluya, la iglesia del Señor la apacientan. Los obispos, vean ustedes allá, sentados dignos de admiración. ¡Qué bárbaro! Pastoreando la iglesia de Cristo. Por eso cargan, ustedes no ven que cargan aquí como un bastón. ¿Usted cree que Monseñor Polito no puede caminar sin bastón? Sin bastón. ¿Y por qué carga ese bastón? El símbolo de que son los pastores de la iglesia. Oye, tenemos nosotros entonces fundamento bíblico para amar nuestra iglesia y amar a los pastores reales de la iglesia.
son los obispos. Y el Señor los puso para pastorear la iglesia de... Otra vez, ¿cómo es? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Respiren profundo. Ayúdenme a comerme este caramelo. ¿Otra vez? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, Ajá. en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Lo ha puesto como obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Usted quiere pertenecer a la iglesia del Señor? ¿Sí o no? Obligatoriamente se tiene que dejar pastorear por el obispo. Y si le cae gordo, y si le cae pesado, ore por él, gracias. Pero Dios lo dejó a él para pastorear. Y ahora, ¿saben qué? Ahora las palomas le disparan a las escopetas. Ahora los laicos quieren pastorear al obispo. Que el obispo haga lo que ellos quieren. Y si el obispo no hace lo que yo quiera, ya verá, me meto a evangélico. Me salgo de la iglesia esa, la gran ramera, la gran prostituta, y me meto a cristiano. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Se salió de cristiano porque la iglesia del Señor Jesucristo la pastorean los obispos. ¿Y para dónde te fuiste, papadito? ¿Para dónde? Bárbaro. Epa, ¿qué tal que leyéramos Hebreos? No se me pierda usted. ¿Qué tal que leyéramos Hebreos capítulo 13, versículo 17? ¿Qué tal? ¿Qué tal que leyéramos eso? Escuchen. Obedezcan a sus dirigentes. ¿Ah? Obedezcan a sus dirigentes. Vamos a ver si aquella traduce con otra palabra que a mí me gusta. Obedeced a vuestros pastores. ¡Ah, esto me gusta! ¡Me gusta! La Reina Valera. Obedezca a vuestros pastores, dicen los evangélicos. A los pastores nosotros, no, ya vimos quiénes son los pastores. Hechos 20:28. Los pastores son los... ¿Qué dice? ¿Otra vez? Obedeced a vuestros pastores. Se lo traduzco en castellano. Laicos y sacerdotes, obedezcan al obispo. ¿Se lo repito? Léalo de nuevo. Obedeced a vuestros pastores. Laicos y sacerdotes, obedezcamos al obispo. Cristo lo dejó para pastorear el rebaño. Y la Biblia dice, obedezcan a sus pastores. Y no se refiere a los pastores protestantes, porque ellos agarran el título de pastores, pero no son los pastores de la iglesia. Para la muestra un botón, ¿cuándo comenzaron? En el año 1520 con Martín Lutero. Y antes no existían. Entonces, los obispos sí han existido siempre. Obedezcan a sus pastores. Repítalo. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Atención, pongan cuidado. La lupa.
y sujetaos a ellos. Y sujétense a ellos. ¿Qué significa sujétense a ellos? Amárrense a ellos, porque si se sueltan, se los traga el lobo. Si son los pastores y estamos sujetos a ellos, el lobo no nos hace daño. Pero si nos separamos del pastor, banquete para los lobos. O sea, banquete para los protestantes. Sigue. Porque ellos velan por vuestras almas. Respiren profundo. Escuchen esta palabra de Dios. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Escúchenlo. Laicos y sacerdotes, escuchemos por favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Usted cree que los obispos no tienen nada que hacer? Sí. ¿Y por qué están ahí? Porque están velando por el alma de ustedes, para que ustedes agarren el buen camino, para que se les dé el alimento que necesitan, para que lleguen a la salvación, a la vida eterna, al reino de los cielos. Ese es el trabajo que tiene que hacer un obispo. Velar por la salvación. Ellos velan, ¿cómo es? Porque ellos velan por vuestras almas. Si ellos velan por las almas de nosotros, ¿tenemos que obedecer, sí o no? ¿Sujetarnos a ellos? Sí. Padre, pero es que ellos son humanos y tienen errores. Eso es verdad, pero Dios escribe recto con líneas. Dios se las sabe todas. Dios se las sabe todas. Por ahí escuché un cuento, yo no me lo sé bien, pero donde se me olvida invento. Ustedes me perdonan. Dice una vez que un señor tenía un caballo. Amaneció y el caballo no estaba. Llegó el vecino y lo encontró. ¿Qué pasó, compadre? Dijo, se me fue el caballo y no lo encuentro por ningún lado. Dijo, qué mala suerte la suya, compadre. Y el hombre dijo, mala suerte, buena suerte, ni se supo, solamente Dios sabrá. A los pocos días venían unos pocos caballos, pero el de él venía adelante y los otros venían atrás. Y llegaron como 5 caballos más. Y le dice el vecino, compadre, qué buena suerte la que usted tiene. Le llegaron 5 caballos más. Buena suerte, mala suerte, ni se supo. Dios sabrá. Aperó uno de los caballos para ver qué tal era y le dijo al hijo que lo montara para ver. Y el hijo montó el caballo lo tumbó y se partió una pierna. Y le dice el vecino, compadre, qué mala suerte. El hijo, su hijo único, se le partió una pierna. Mala suerte, buena suerte, ni se supo. Dios sabrá. Un día llegó llorando el vecino. ¡Compadre! No sabe. Vino la guardia, la policía, todo el ejército y agarraron todos los jóvenes de aquí. Llevaron a mi hijo. Y se llevaron al hijo de toda esta zona, todos los jóvenes se lo llevaron, pero a su hijo no se lo llevaron porque tenía una pata partida. Y lo llevaban para la guerra. Y no le dije, buena suerte, mala suerte, no sé, Dios sabrá. Uy, alabado sea Dios que vino, que el caballo se fue, que el caballo vino, que se cayó del caballo, que se le partió la pata. Alabado sea Dios. No entendemos, pero Dios sí sabe lo que hace. Que el obispo le jaló las orejas. Buena suerte, mala suerte, no se supo. Que el obispo me cae gordo.
buena suerte, mala suerte, ni se supo. Solo Dios sabrá. Que el obispo me dijo hasta de qué mal me iba a morir. Buena suerte, mala suerte, ni se supo. Dios sabrá. Lo único es que Dios promete que si obedecen a sus pastores, ellos velan por sus almas. Al final podemos decir, alabado sea Dios, pude llegar al cielo, a esa mansión más allá del sol, para poder disfrutar de la gloria eterna. Gracias a Dios y a los pastores que aunque me jalaron las orejas, que aunque me trataron mal o me trataron bien, aunque tenía esto o tenía aquello, me guiaron por el camino y ahora puedo alcanzar la eternidad. En resumen, esa es la vida cristiana. En resumen, eso es lo que Cristo quiere con su iglesia y con cada uno de nosotros. Obedezcan a los pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Eso nos da a nosotros tranquilidad, porque ellos velan por nosotros como quien, ¿cómo es? Como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. ¿Qué significa? Tranquilo, que ellos saben por qué lo hacen. Pero para nosotros una tranquilidad. Ellos sabrán por qué lo hacen, pero para el obispo una responsabilidad. Yo no quisiera estar en los zapatos de los obispos. Los admiro, los aprecio, los amo mucho, pero no quiero estar en los zapatos. Porque ellos tienen la responsabilidad de la salvación de las almas. Que si no meditan la palabra de Dios, que si no buscan la palabra de Dios y no se dejan orientar por su espíritu, que si no hacen oración, entonces podrán, en vez de hacer bien, hacer mal. Pero ustedes y yo estamos haciéndolo bien, obedeciéndoles a ellos y sujetándonos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas y tendrán que entregar cuentas a Dios por las almas que Dios les puso como ovejas para que ellos los guiaran. Y por eso la responsabilidad grande del obispo de guiar y orientar. Por eso Jesucristo, volvamos entonces a Hechos 28, 20. Dice en su palabra 20, 28, al revés. 20, 28 Hechos. El Espíritu Santo lo puso como obispo, ¿para qué? Aquí, digamos. Por tanto, mirad por vosotros, en el que el Espíritu Santo os para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor. Como se acuerda que van a entregar cuenta por las almas. Escuchen. La cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor es la iglesia amada por Cristo, al punto que Él se la ganó el derramamiento de su propia sangre. Y porque la ama, dejó a los pastores que la guíen, que la orienten, que los lleve a buenos pastos, que les cuiden. Porque las dos misiones del pastor, ¿cuál es las dos misiones del pastor? A ver, ayúdenme. Los pastores que llevaban las ovejas, ¿cuál era la tarea de las dos tareas más importantes de los pastores? Que es la tarea del obispo. Dos. Una. No, el del pastor que lleva las ovejas. Así, literalmente. Una. Aquí, díganme ustedes. ¿Ah? No les entiendo. Ajá, ya las escuché, allí las dijeron las dos de una vez. Una es, el pastor va a cuidar el rebaño de los lobos. Y segundo, el pastor va a llevar a las ovejas a buenos. Por eso, dos tareas de los pastores: apacentar, una, cuidar, dos. Eso es lo propio de un obispo.
alimentar con la palabra de Dios al pueblo, enseñar, y 2, cuidar de sus ovejas, ser celoso de sus ovejas, cuidarlos, no permitir que venga nadie a engañar a las ovejas, a confundir las ovejas. Escuchen la tarea, pastorear el rebaño de Cristo, repítalo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó con su propia sangre. Siga. Porque yo sé que después de mi partida... Atención, ¿cuál es la tarea del obispo, del pastor? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. La tarea del obispo es la del pastor, cuidar las ovejas de los lobos rapaces, asesinos, destructores. La tarea del obispo es cuidar las ovejas de los lobos rapaces. Pregunto, a ver, en lo que han escuchado la palabra de Dios, ¿los obispos son pastores, sí o no? Sí. ¿Cuidan el rebaño de Cristo, sí o no? Sí. Segundo, ¿creen ustedes que hay lobos, sí o no? Sí. Pues si no hay lobos, ¿para qué están los pastores? Pues para cuidar las ovejas de los lobos. Y la Biblia dice que hay pastores, que hay ovejas y que hay lobos, pero que Cristo dejó a los pastores llamados obispos para cuidar las ovejas de los lobos. Y adivine, adivinador, ¿quiénes son los lobos? No lo voy a decir yo, que lo diga la Biblia. ¿Quiénes son los lobos? Que no perdonarán al rebaño. Un poquito de los lobos, hablen de los lobos. Pero después de mi partida. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. El que me diga que no hay lobos rapaces, entonces está diciendo que la Biblia es mentirosa. ¿Se van a meter lobos rapaces? ¿Que qué? Que no perdonarán el rebaño. ¿A quién van a atacar el lobo? ¿A quién va a atacar el lobo? Al rebaño. ¿A quién va a atacar el lobo? Al rebaño. Dice que va a atacar al pastor. ¿A quién va a atacar? Al rebaño. El lobo no ataca al pastor. ¿A quién ataca? Al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Ustedes quieren ser lobos? Ya tenemos el obispo. Ahora tenemos que ver quiénes son los lobos. Pero escuchen, escuchen. Otra vez. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Otra vez. Y de vosotros mismos. ¿De dónde saldrán los lobos? Y de ustedes mismos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Los lobos son hombres. ¿De dónde vienen? ¿De la luna? ¿Del planeta Marte? De entre nosotros mismos. ¿Se acuerda cuál es la pregunta de Judas? ¿Cuál fue la pregunta de Judas? ¿Seré yo, maestro? Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Cosas perversas. Atención. Que hablen cosas perversas. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa cosas perversas? Hablan cosas perversas. ¿Les ayudo a ver? La hostia es el diablo. ¿No le parece algo perverso? La Santísima Trinidad es el demonio. ¿No le parece algo perverso?
El Papa es la bestia, el anticristo. ¿No le parece nada perverso? María es una prostituta. ¿No le parece perverso? La iglesia de Cristo es la gran prostituta. ¿No le parece nada perverso? ¿Y de dónde salieron? De entre ustedes mismos saldrán hombres que enseñarán cosas perversas. Y eso que se salen para enseñar cosas perversas, dicen, me metí a cristiano. La ignorancia es atrevida. Se salió de cristiano y se metió ¿a qué? A lobo rapaz. A lobo rapaz, pero el católico ignorante, que mañana será protestante, dice de que mi hija se metió a cristiana evangélica, de que se meta a prostituta, mejor que se meta en evangélica. ¡Qué ignorancia! ¿No sabe que meterse a lobo rapaz es peor que ser una prostituta? Y dice la Biblia, de entre ustedes mismos a hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y se llevará tras sí, tras de ellos, ¿a quién? A los otros discípulos. Vámonos. Usted va a aguantar a ese párroco, usted va a aguantar a ese obispo, vámonos. ¿No ven ustedes los escándalos que hay en la iglesia? ¿Han visto televisión? Vamos, salgan de ahí, pueblo mío, salga de la gran prostituta, de la gran Babilonia. Cristo viene pronto, aleluya, gloria al Señor, a llevar su iglesia a morar con él. Si usted no se convierte, aleluya, y si no se mete a cristiano evangélico, se va a condenar, se va para la quinta pala del infierno, aleluya, porque yo anoche tuve una revelación, aleluya, y el Espíritu Santo me decía, sal de ahí, pueblo mío, porque está en la gran prostituta, aleluya. ¡Qué bárbaro! Hermanos, la Biblia dice que va a arrastrar a los discípulos tras sí. Se los va a llevar. Ahora vean ustedes, vean el corazón de Pablo. Pablo era uno de esos pastores de la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. San Pablo es pastor, sabe, es obispo, sabe que Cristo lo dejó como encargado del rebaño. Sabe que Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Sabe, y él mismo lo enseñó, que los obispos eran pastores dentro de la iglesia. Y ahora, miren el retrato de un pastor. Vean el retrato de un obispo. De los tiempos de Pablo, de los primeros cristianos. Escúchenlo. Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Escuchen lo que dice Pablo, otra vez. Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Pablo dice, parece que yo estoy loco. Yo creo que estoy loco. Para muchos estoy loco. Les ruego que me soporten un poquito de mi locura. ¿Cuál es la locura de Pablo? ¿Por qué está loco? Porque Pablo tiene el corazón de Cristo. Porque Pablo sabe cuál es la tarea del pastor. Porque Pablo es un obispo que vela por la salvación de las almas. ¡Véanlo! Porque el celo que siento es un celo que viene de Dios. Es un pastor que vela por las almas de los fieles y siente celo, y son celos de Dios. Sabe que Dios le colocó ese rebaño y él lo está cuidando, siente celo. Nadie me lo puede quitar. ¿Sabe? Las mujeres saben qué son celos. Yo creo que las mujeres saben lo que es celos. Nadie me lo puede quitar. Esto es mío.
Dios me lo encargó a mí, me pertenece. No comparto con más nadie. No soy socialista. Epa, siento celos, ¿otra vez? El celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. El obispo tiene que ser celoso, pero con celo de Dios. Y ahora vean ustedes por qué Pablo siente celo y de qué siente celo. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo. El obispo quiere que todos sus fieles estén comprometidos en matrimonio, porque es la iglesia de Cristo, con un solo esposo. La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. ¿Se acuerda que dice el Apocalipsis 19:7 por allá? Dichosos los invitados a las bodas del Cordero. Llegó la hora de la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Y dice, bueno, si viene el esposo, yo los he comprometido como una virgen con un solo esposo. Vamos a ver cómo lo dice Reina Valera. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo quiere Pablo presentar a los fieles? Como una joven virgen. ¿Qué está diciendo Pablo? Dos cosas. Uno, que cuando los fieles se mantienen en la iglesia de Cristo, obedeciendo a su pastor, dejándose guiar y, como dice, aferrándose a él, es como una joven virgen que espera el matrimonio con su único esposo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Sí? Que en castellano está diciendo otra cosa al mismo tiempo. Que cuando usted se sale de la iglesia católica, que usted no se deja guiar por los pastores de Cristo y se va a otra iglesia, a una secta, usted dejó de ser Virgen, dejó de ser virgen, dejó de ser virgen. y se convirtió en una. No lo digan, no lo digan, no lo digan, no lo digan, no lo digan. Dejó esta iglesia donde estaba comprometido como una joven virgen con el único esposo y se fue como una que te conté. Pero me perdona, pero vamos a buscarlo aquí. Usted está leyendo ya, no me pierda. San Pablo lo dice claro en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, creo que es. No, Segunda de Timoteo 3:6. Porque ellos pertenecen a esos de mente débil. ¿Ah? Porque ellos pertenecen a esos de mente débil. Búscalo usted también ahí por la traducción esta, porque esta como que no me. Ajá. El 5. Aparentan ser muy religiosos. ¿De dónde lo leemos? Vamos a leerlo desde el 6, sí. Vamos a leerlo desde el 6. Pero de la Reina Valera, mamita, porque los protestantes van a decir que sea en la Biblia de nosotros. Porque de estos son los que se meten en las casas. Ayúdeme a ver, otra vez. Porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Se meten dónde? ¿Serán los ladrones? Ya va. ¿Quiénes son los que se meten en las casas? Y llevan cautivas a las mujercillas. ¿Y llevan cautiva? ¿A quién? A las mujercillas. No a las mujeres, a las mujercillas.
Otra traducción dice a las mujerzuelas. ¿Saben de qué estamos hablando, no? A las que no se quedaron como virgen esperando a su esposo y se fueron a una secta. Escuchen. Entonces entran a las casas. Ahorita miramos quién. Entran a las casas para llevarse a las mujerzuelas. Cuando dejan la iglesia de Cristo, están prostituyéndose espiritualmente con otro que no es Cristo. Con el esposo, con otro. Escuchen. Cargadas de pecado. Otra vez. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado. Cargadas de pecado. Prostitutas. Arrastradas por diversas concupiscencias. Arrastradas por diversas concupiscencias. Está mostrando, comparando lo espiritual con lo material, con lo físico. Como hay prostitutas del cuerpo, hay prostitutas del alma. ¿Y qué es el alma? Escuchen. Estas siempre están aprendiendo. Siempre están aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces no se refiere que es para sexo. Es que están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Dice, me metí a los testigos de Jehová para conocer la verdad, pero me salí y me metí a pentecostal, pero me salí y me metí a evangélico, porque estoy buscando la verdad. Y dice, nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Sigue. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quién era Moisés? El pastor que Cristo colocó, que Dios colocó en su pueblo de Israel. Pero que Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Así también los protestantes resisten a la verdad y se oponen a los obispos, los ministros que Cristo dejó en la iglesia. Hombres corruptos de entendimiento. No estamos hablando de prostituirse con el cuerpo. Estamos hablando de hombres corruptos de entendimiento. Estamos hablando de hombres corruptos de entendimiento. Hombres prostituidos de entendimiento. Y usted que me dice que mi hija no se metió a prostituta, pero se metió a protestante y es mejor. Hombres prostituidos. ¿Cómo es? Hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento. Réprobos en cuanto a la fe. Están 0-1 en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, no se vaya a prostituir como ellos. Escuche, pero tú has seguido mi doctrina. Has seguido mi doctrina. No se ha salido. Estoy celoso de ustedes. Y son celos de Dios. No quiero que dejen de ser como una virgen casta para su esposo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Entonces dice Pablo, tú no debes dejarse llevar por esa gente que anda en las casas conquistando a hombres y mujeres que se prostituyen espiritualmente. Y ustedes lo han visto. Padre, yo no sé por qué usted no quiere a los evangélicos. Yo soy ecuménico. Yo en mi casa recibo al que llegue y salga el uno y entre el otro. ¿Sabe qué hacen las prostitutas? Exactamente igual. Yo atiendo al que me llegue, salga el uno y entre el otro. Prostituirse con uno y con otro. Entonces dice Pablo, tengo celos. Volvamos a 2 de Corintios 11. Tengo celos y son celos de Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un
con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo... Miren los pastores de la iglesia, miren los obispos como sienten la responsabilidad de sus ovejas. Los puso como pastores y dijo, pero tengo un temor. Los obispos tienen temor también. Tengo un temor. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo se llama la serpiente que engañó a Eva? El diablo, Satanás. Tengo miedo que así como el diablo, Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Con astucia viene el diablo a engañar, con astucia. Con astucia significa que la gente no se da cuenta. Con astucia significa que es cuando muere un familiar y llegan a darle aliento. Cuando tiene algún problema y vienen a animarlo. Con astucia. Sigue. Porque si viene alguno... Ahí. ¿Cómo se prostituye una persona espiritualmente? Si viene alguno predicando a otro Jesús. Predicando a otro Jesús. O sea, a un Jesús que odia a su iglesia. A un Jesús que odia a su madre. A un Jesús que no tiene iglesia. A un Jesús que no está en la hostia. A un Jesús distinto. Que el que os hemos predicado, distinto al que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu, reciben otro espíritu. El Espíritu Santo que recibió Santa Isabel decía a la Virgen María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ese, según dice Lucas 1:42, el Espíritu Santo hablando María por labios de Isabel, que había recibido el Espíritu Santo. Ahora los protestantes reciben otro espíritu que les hace decir, María no es bendita entre todas las mujeres. María es una mujer cualquiera, es una prostituta. Viene otro espíritu, engañando, confundiendo, pero también es espíritu. Que el que habéis recibido. Hay un peligro, y los obispos deben tener celos de Dios, para que la gente no se vaya con otro que vaya predicando otro Cristo, o que venga predicando otro espíritu, o otros que vengan a predicar otro evangelio. Esos son los lobos rapaces que vienen a destruir el rebaño. Para eso están los obispos, y dice Pablo, tengo celo, y son celos de Dios, no me los van a quitar, y los tengo que preparar, y los tengo que enseñar. Escuche lo que viene. Que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y dice Pablo, lo peor es que a eso sí los aceptan, lo toleran tan fácilmente. Fácilmente un católico se mete protestante, fácilmente. Lo escuchan en la casa, lo toleran fácilmente. Repítalo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada es superior a aquellos grandes apóstoles. Dice Pablo que la gente a esos lobos los llama superapóstoles, grandes apóstoles. Y dice Pablo, no soy nada inferior a esos superapóstoles. Repítalo. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La gente lo llama grandes apóstoles, superapóstoles. ¿Qué cuento? ¿Qué cuento? Mentira. ¿Qué son? La gente lo llama superapóstoles, grandes apóstoles, pero en realidad, delante de Dios, ¿qué son esa gente? Versículo 13.
porque estos son falsos apóstoles. Escúchenlo, de la Biblia Reina Valera. ¿Otra vez? Porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué son? Falsos apóstoles. ¿Será que los católicos saben que existen los falsos apóstoles? No. Un grupito sí. Pablo, que tiene celos de Dios, que tiene amor. ¿Otra vez qué dice Pablo? Porque estos son falsos apóstoles. Porque os celo con celo de Dios. No, son falsos apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles. ¿Y qué hacen los falsos apóstoles? Atención, ¿por qué están los obispos? Obreros fraudulentos Porque son obreros, trabajan fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. A ver, ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar de la Caperucita Roja? Esa no fue la que comió el lobo, ¿sí, no? ¿Se acuerda que, a mí me lo contaron, yo no lo leí, que ella tenía una abuela y que había un lobo que le quería comer? Y el lobo, cuando miraba a Caperucita, se le iba y Caperucita salía corriendo y se escondía, y el lobo no se la podía comer porque el lobo iba a comérsela de lobo. Y cuando Caperucita se daba cuenta que era el lobo, salía corriendo. Pero un día Caperucita Roja dijo, el lobo dijo, inspirado por el diablo, ¿no? Me voy a vestir de abuela y me voy a comer a Caperucita. Vistió de abuela y Caperucita salió a darle un abrazo, un beso a la abuelita, ignorante que estaba vestido de abuela. Y cuando sale, yo creo que se la comió, yo no me acuerdo, yo no estaba con eso, pero yo creo que se la comió. ¿Cómo la engañó? Se vistió y dice, esa Caperucita Roja, la Biblia. Estos son falsos apóstoles disfrazados de apóstoles de Cristo. ¡Qué bárbaro! Por eso engañan a la gente, porque dicen, soy cristiano, aleluya. A ver si son cristianos. A mí no me importa que diga que son cristianos. A mí me importa ver qué enseñan, cuál es la doctrina. Cualquiera puede decir que es cristiano. El diablo puede decir que él es cristiano. A ver, ¿qué enseñan? ¿Cuáles son los apóstoles falsos, disfrazados de apóstoles de Cristo 2000 años después? Póngale nombre, protestantes. Sí son apóstoles, el único problema es que son falsos, disfrazados de apóstoles de Cristo, cristianos evangélicos. Sigue. Y no es maravilla. Y no se sorprendan. ¿Por qué? Atención, atención. Porque el mismo Satanás. Porque el mismo Satanás. Mírenlo, mírenlo. El mismo Satanás. Descúbranlo. Véanlo con la lupa. Se disfraza como ángel de luz. ¿Que Satanás se disfraza de qué? Como ángel de luz. ¿De qué se disfraza Satanás? Como ángel de luz. Imagínense que un día venga un ángel de luz y le diga, Petronilo, funde una nueva iglesia porque la de Cristo se acabó. Usted dice, ese no era el diablo, era un ángel de luz. Pero la Biblia dice, Satanás se disfraza de ángel de luz. Y ahora vean que Satanás tiene trabajadores que también engañan. Escuchen, escuchen.
Así que no es extraño si también sus ministros, ¡Ministro del diablo! ¡Ministro del diablo! ¿Otra vez? así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Naguará, piensen conmigo, llegue a la casa un ministro del diablo, vestido de ministro de Cristo, con la Biblia debajo del brazo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vengo a predicarle la palabra de Jehová porque San Juan capítulo 8 versículo 46, aleluya, dice, es que es de Dios la palabra de Dios, escuche, y si usted no la escucha es porque no es de Dios, amén, hermano. Yo vengo a predicar la palabra del Señor, no importa, hermano, no importa si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió, aleluya, gloria al Señor, porque así está escrito allá en San Lucas capítulo 10 versículo 16, quien usted escucha a mí me escucha, quien usted rechaza a mí me rechaza, amén. Usted dice amén, amén. Usted no va a detener que es un ministro del diablo disfrazado de apóstol de Cristo. Y si la Biblia Reina Valera, que es la lo importante, lo dice, es porque es así. ¿Y qué va a hacer cuando llegue a su casa? ¿Cómo lo va a descubrir? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Llegan a nuestra casa. Ay, sí, si el diablo llegara a la casa y dijera, bueno, con cacho y cola y todo así horrible, oh, buenas tardes. Vengo a decirle que se salga de la iglesia católica porque me lo quiere llevar para el infierno. Usted sale corriendo. ¿Eh? Pero si el diablo llega vestido de ángel de luz, le dice, no, yo soy un angelito. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Puro amor. Oh. Usted dice, no, ahí no está el diablo por ningún lado. Y además trae la Biblia. ¿Con qué tentó el diablo a Cristo? Mateo 4 al 6, porque en el 6 juego le muestra la Biblia, o le habla con la Biblia. Tírate de ahí porque está escrito en la palabra. El diablo tentando a Cristo con la palabra. Ningún católico sabe que el diablo tienta con la palabra, pero está escrito Mateo 4, 6. Bueno, lo puede leer desde el 4. La segunda tentación lo tentó con la palabra de Dios. Si el diablo tan puerco que tentó a Cristo con la palabra, ¿será que no va a tentar a los católicos con la palabra? ¿Será que no le va a llegar a la casa con la palabra? Y le va a llegar vestido de ángel de luz. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó. La secta la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó. La secta la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son los paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano?